Por modernismo entiendo que es la época en la que se pasa de ser en procesos tan rudimentarios y en que las personas dejan de pensar más que nada en servir a pasar a ser una época en la que empiezan a haber avances. Que si bien estos avances se ven fluctuados y se entiende como que fue una época inservible, por decirlo de algún modo. Por postmodernismo es, como dice bien perfectamente el nombre, post a lo moderno, que es ya la fase en la que las personas empiezan a ser más autónomas, se da incluso un mucho mayor derecho al voto de las mujeres, se da el avance en el pensamiento de las personas y se deja de lado el servir a una. Sí se ha progresado en una muy gran medida, pero se retrocede cada vez que una persona deja de lado su pensamiento crítico. Me explico. Se ha avanzado en el sentido en el que han nacido miles de personas que tienen un pensamiento crítico mucho más valioso que el de otras. Personas que han avanzado muchísimo más. Vivimos en una sociedad en la que es un constante avance y ya no nos quedamos simplemente atrás. Pero asimismo como se avanza, también hay muchísimas personas que van retrocediendo con sus pensamientos rudimentarios y, como se diría coloquialmente, chapados a la antigua. Parte y parte. Lo permite, pero no lo aprueba. Me explico. Cuando se habla de que si se ve una diversidad entre las opiniones, sí la hay. Ahorita como los más conocidos son la derecha o la izquierda, que se dividen, por así decirlo, el capitalismo o el socialismo, que se dice muy rápido, pero pues básicamente es eso. Digamos que sí se permite, sí hay diferencias de ideas, pero digamos que las personas ya no están acostumbradas a decir como, listo, usted tiene su opinión, yo la acepto, no. Normalmente cuando le dices a una persona eres parte del socialismo o que eres comunista o que apoyas la izquierda, normalmente te van a decir eso es una comunidad de pobres, eso no va a progresar, eso no sirve para nada. Siendo que el capitalismo es, por decirlo de algún modo, la mejor manera sostenible de economía. Por lo tanto, digamos que los de la derecha le tienen cierto odio a los de la izquierda le tienen cierto odio a los de la derecha, y de cierta manera los que están en medio, que sería esa opinión estar centralista, pues también es mal vista porque se ve vista como que usted no se decide por uno o por otro. Entonces, digamos que es permitido, sí, pero siempre va a haber alguien que vaya en contra de sus ideales. Desigualdad. Digamos que por parte del pueblo es que uno escoja muy bien a sus dirigentes, dos no confíen tanto en sus dirigentes, ya que se da muchísimo más valor a lo que opinan los políticos que están en la presidencia, por ejemplo, que se diga que toda la culpa de que haya desigualdades del presidente, de que esa, ese trato se vea directamente visto por el presidente, no es así. Un país no es solo sus dirigentes, un país es su pueblo. Siendo así que la mayor dificultad que tenga un país para, digamos, evitar esta clase de conflictos es que no confíen tantísimo en sus dirigentes, sino más bien se unan como un pueblo. Por parte de los dirigentes, dicho sea de paso, que deberían hacer fuente de inclusión de nuevas leyes, nuevos castigos, porque se siente mucho esa desigualdad por parte de los dirigentes de que los ricos tienen toda la oportunidad para pagar su libertad, por decirlo de algún modo, sin que se vea repercusión alguna, y los pobres tengan esa dificultad de no poder tener la misma igualdad, sea viéndose los derechos humanos frustrados. También sea de paso, como digo, los castigos tienen que ser muchísimo más fuertes, ya tanto el lado de la corrupción, que se ve castiga muy poco, siendo ciertos casos en los que llevan años investigando, que hay miles de pruebas, miles de testigos y ninguna persona ha sido capaz de detener esto.
y por parte de, por decirlo de algún modo, la pobreza, que los ladrones son, no se ven castigados, sino que simplemente se meten en una cárcel muy, si por mucho 24 horas y luego los dejan libres sin ningún problema y ellos van a seguir haciendo lo mismo. Decir que perjudicaron es decir que le hicieron mal y yo no creo que lo hayan perjudicado. Al contrario, la medicina avanzó muchísimo desde la edad moderna a la posmoderna, siendo que las cosas sean más ortodoxas, menos rutinarias, menos de una manera rústica, siendo que se hicieran avances increíbles y que pues el avance no se queda simplemente en decir no, pues la medicina avanzó, el internet solo sirve para distraer a las masas. No, el internet también es una herramienta de conocimiento cuando es bien usada. Así que por el contrario no diría que no es por el malo, sino más bien que trae muchísimos beneficios de que el internet o la medicina hayan avanzado tantísimo.